Mi nombre es Laura Mendoza. Tengo 34 años. Y el domingo pasado, mi hermana me demostró exactamente hasta dónde era capaz de llegar solo porque le dije que no. Estábamos en el patio trasero de mis padres en Guadalajara, la parrilla todavía humeando, todos medio distraídos por la comida y la charla trivial, cuando ella se acercó a la mesa del patio, recogió mi computadora portátil abierta con una mano y me dedicó una sonrisita burlona y perezosa. ¿De verdad no me vas a prestar 180.000 pesos?, preguntó como si fuera la petición más normal del mundo. Ni siquiera tuve tiempo de responder de nuevo antes de que se girara hacia la alberca, echara el brazo hacia atrás y la lanzara. El chapoteo fue más fuerte que la reacción de nadie. Todo mi negocio, todas las campañas de mis clientes, meses de trabajo, desaparecieron bajo el agua clorada mientras mi hermana se reía y decía, «Uy. Supongo que eso es lo que pasa cuando no ayudas a la familia». Esperé a que alguien le gritara, que le preguntara si había perdido la cabeza. En cambio, mi papá simplemente se encogió de hombros, me miró y dijo, «Bueno, ese es el precio que pagas por excluir a tu propia hermana». Nadie preguntó si estaba bien. Nadie preguntó por la computadora portátil que paga todas mis facturas. No grité, no lloré, no les di la escena que esperaban. Simplemente me acerqué al borde, metí la mano en el agua fría y saqué mi computadora portátil, viendo cómo la pantalla parpadeaba una vez y moría en mis manos. La dejé sobre el concreto, el agua goteando de las teclas como si se estuviera desangrando, y sonreí de una manera que me asustó incluso a mí. No discutí. Solo me sequé las manos, agarré las llaves de mi coche y me fui sin despedirme. Esa noche, sola en mi casa, tomé algunas decisiones en silencio. A las 6 de la mañana del día siguiente, cuando mi teléfono no paraba de iluminarse con el nombre de mi hermana, fue el momento en que supe que por fin había entendido lo que realmente significa perder algo. ¿Alguna vez tu propia familia ha tirado por la borda tu arduo trabajo y tu carrera y luego, de alguna manera, te ha hecho sentir que todo fue tu culpa? Quédate hasta el final de esta historia y verás exactamente cómo es el verdadero precio de la traición en una familia. De niña, siempre fui la que hacía todo bien. Me mantenía alejada de los problemas, sacaba buenas notas. Fui al TEC de Monterrey a estudiar marketing y construí una carrera que realmente pagaba las facturas. A los 29 años, había dejado mi trabajo en la agencia, había iniciado mi propio negocio de marketing digital y estaba ganando más que nunca en mi vida. Compré una pequeña casa en Guadalajara, pagué mis préstamos estudiantiles, y por primera vez, sentí que mi vida era realmente mía. Mi hermana, Brenda, era lo contrario. Es 2 años mayor que yo y, si les preguntas a mis padres, es la creativa. Abandonó la universidad después de 1 año, pasó de ser camarera de bar a mesera, a ayudar a una amiga con una marca de ropa, y luego decidió que iba a ser artista de joyería hecha a mano e influente a tiempo completo. En realidad, eso significaba que vivía en casa de mis padres o en el pequeño condominio que mi papá transfirió a mi nombre por razones fiscales. Y siempre parecía necesitar un poco más de ayuda para que las cosas despegaran. Cuando empecé a ganar dinero de verdad, fue como si se activara un interruptor en mi familia. De repente, ya no era solo Laura. Era la red de seguridad. Empezó con cosas pequeñas. Como cuando mi mamá dijo, a tu hermana le cortaron el teléfono otra vez. ¿Puedes añadirla a tu plan? Será más fácil si está todo a tu nombre. Así que lo hice. Luego también se añadió la línea de mi tía Lucía, porque el plan familiar era más barato si había más gente. Por supuesto, yo era la que pagaba toda la factura cada mes. Luego vinieron las suscripciones. Brenda necesitaba Netflix, solo para tener ruido de fondo, mientras hacía pulseras. Necesitaba mi Amazon Prime para enviar los suministros más rápido. Necesitaba mi Canva Pro y algunas otras herramientas porque, todo se devuelve, Laura, cuando mi tienda triunfe. Le di mis datos de acceso, me dije que no era gran cosa y volví al trabajo. Las cosas más grandes vinieron después. Cuando Brenda quiso un coche, no pudo conseguir la aprobación por su cuenta. Así que mi papá me llamó. Lo planteó como una oportunidad para invertir en el futuro de tu hermana. Me pidió que fuera cofirmante de un préstamo para una Jeep Cherokee usada para que pudiera ir a mercados y eventos temporales sin tener que pedir prestado el coche de ellos. Dudé, pero él insistió mucho. ¿Te va tan bien, cariño?
Brenda solo necesita un pequeño impulso. Terminé no solo siendo cofirmante, sino también cubriendo la mayoría de los pagos cuando Brenda tenía meses flojos y no podía pagarlo. Luego estaba el condominio en Zapopan. En papel, es mío. Mis padres lo transfirieron a mi nombre para obtener un beneficio fiscal y porque, en palabras de mi papá, tú eres la responsable. Brenda se mudó allí, temporalmente, hasta que se pusiera de pie. 3 años después, seguía allí, sin pagar alquiler, sin pagar los servicios, tratándolo como una especie de loft de artista mientras yo me ocupaba de los impuestos sobre la propiedad y las reparaciones. Y además de eso, estaban los préstamos, que nunca fueron realmente préstamos. 72.000 pesos aquí para inventario, 36.000 allá para una cámara para grabar vídeos de productos, un par de miles para tarifas de vendedores, tarifas de mesa, cursos de marca, lo que se te ocurra. Cada vez, venía con la misma promesa, te lo devolveré tan pronto como empiece a ganar dinero de verdad. Nunca lo hizo. Y cada vez que intentaba echarme atrás, mis padres decían cosas como, ella no es como tú, Laura. Tú entiendes de dinero. Ella no. La familia ayuda a la familia. Así que, cuando mi hermana tiró mi computadora portátil a la alberca, no se trataba solo de una máquina arruinada. Eran años de mí cubriéndola en silencio. Años de que me dijeran que era egoísta cada vez que siquiera pensaba en decir que no. Ese chapoteo fue el sonido de mi despertar final. Porque una vez que te das cuenta de que las personas que amas te ven primero como una cartera y segundo como una persona, ¿cómo puedes volver a la normalidad después de eso? Esa noche, después de irme de casa de mis padres, conduje a casa en completo silencio. Sin música, sin podcast, solo el sonido de mi propia respiración y el leve zumbido de la autopista. Entré en mi casa, dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta y puse la computadora portátil muerta y anegada sobre la encimera de la cocina como si fuera un cadáver. Durante unos minutos, me quedé mirándola. Si me permitía sentir todo en ese momento, sabía que o empezaría a gritar o me apagaría por completo. Así que, en lugar de eso, hice lo único que siempre se me ha dado bien. Encendí mi computadora de escritorio de respaldo, me senté en mi escritorio y traté toda mi vida como si fuera el proyecto de un cliente. Abrí un documento en blanco y escribí una línea en la parte superior, lo que Brenda obtiene gracias a mí. Luego empecé a hacer una lista. Plan de teléfono, Brenda, mis padres, la tía Lucía, todos a mi nombre, todos en mi factura. Cuentas de streaming, Netflix, Hulu, HBO Max, Spotify, todas con sesión iniciada en la televisión de Brenda, su teléfono, su tableta. Amazon Prime, lo usa más que yo. El historial de pedidos lleno de suministros para manualidades y compras impulsivas al azar que apenas noté, porque estaba demasiado ocupada para revisar. Canva Pro, algunas otras herramientas de pago para diseño y marketing que ella tomó prestadas, para hacer logotipos y publicaciones en redes sociales para un negocio que nunca pareció existir en ningún lugar excepto en su imaginación. Luego las cosas grandes. El Jeep. Busqué en mi correo electrónico y saqué los documentos del préstamo. Mi nombre en cada página junto al de ella. Cada aviso de recordatorio del banco. Me llegaban a mí. Y yo había pagado silenciosamente la diferencia más veces de las que podía contar para que no le embargaran el coche, el condominio en Zapopan. Declaraciones de impuestos sobre la propiedad con mi nombre en ellas. Solicitudes de mantenimiento. La factura del fontanero de cuando se atascó el fregadero. En todos los sentidos que importaban, era mi propiedad. En todos los sentidos que le importaban a ella, era simplemente el condominio de Brenda, en el que casualmente vivía gratis. Cuanto más profundizaba, peor me sentía. No era solo que hubiera sido generosa. Básicamente había construido todo un ecosistema a su alrededor. Tenía un coche gracias a mí, un lugar donde vivir gracias a mí, un teléfono gracias a mí, entretenimiento gracias a mí, herramientas para su negocio gracias a mí. Y en su mente, eso todavía no era suficiente para ganarse un simple no. Revisé mensajes de texto antiguos de mis padres. Todas las sutiles manipulaciones. Ella no es como tú. Ya sabes cómo es tu hermana. No la hagas sentir como una carga, Laura. Pero la verdad era que ella era una carga. Y yo había estado soportando su peso durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al estar erguida,
En algún momento, la ira dejó de sentirse caliente y ruidosa y empezó a sentirse fría y limpia. Cogí mi teléfono y llamé al proveedor de telefonía móvil. Confirmé mi identidad, respiré hondo y dije, quiero que todas las líneas de esta cuenta, excepto la mía, sean canceladas, con efecto esta noche. El representante dudó, me preguntó si estaba segura, me advirtió que los otros teléfonos perderían el servicio de inmediato. Dije, esa es la idea. A continuación, inicié sesión en mis cuentas de streaming, fui a la configuración y cerré sesión en todos los dispositivos. Contraseñas nuevas, largas y feas que no le diría accidentalmente a nadie. Eliminé su correo electrónico de mi cuenta familiar de Amazon. Cancelé el método de pago que se había acostumbrado demasiado a usar y configuré alertas para cualquier nuevo cargo. Luego abrí mi correo electrónico y busqué a Andrés Campos, el abogado que una amiga de un grupo de networking me había recomendado una vez para asuntos inmobiliarios y familiares. En ese momento, había guardado el contacto y pensado, espero no necesitarlo nunca. Ahora, hice clic en su sitio web, vi una consulta gratuita nocturna y llené el formulario con manos temblorosas. Escribí exactamente lo que estaba sucediendo, que mi hermana vivía en un condominio que era legalmente mío, que no pagaba alquiler, que había destruido mi computadora portátil después de que me negara a darle 180.000 pesos, que mis padres me estaban presionando para que siguiera financiando su vida. 15 minutos después, me llamó. Su voz era tranquila, práctica, el tipo de firmeza que necesitaba. Me pidió detalles sobre el condominio, el préstamo, si había un contrato de arrendamiento. No lo había. Entonces no es una inquilina. Es una invitada, dijo. Lo que significa que puedes echarla, por supuesto. Solo tiene que estar documentado correctamente. Redactaré un aviso para ti esta noche. Se lo enviarás por correo electrónico y mañana enviaremos una carta certificada. No discutas con ella. No negocies. Solo sigue el proceso. Cuando colgamos, volví a abrir mi documento y me quedé mirando la lista. Por primera vez, no vi obligaciones. Vi salidas. Cada elemento de la lista era un cable que podía desconectar. Cada favor al que me habían coaccionado era algo que podía terminar con una llamada telefónica, un cambio de contraseña, un papel firmado. En algún momento alrededor de las 2 de la madrugada, me recliné en mi silla, agotada pero extrañamente lúcida. Mi hermana pensaba que tirar mi computadora portátil a una alberca era un castigo. No tenía ni idea de que lo único que había hecho era activar un interruptor en mi cabeza. Y para cuando saliera el sol, la vida que ella había construido sobre mi espalda estaba a punto de empezar a desmoronarse, una decisión silenciosa a la vez. Debo haberme quedado dormida 1 o 2 horas porque lo siguiente que recuerdo es mi alarma sonando a las 6 de la mañana y mi teléfono ya vibrando en mi mano. La pantalla estaba iluminada con llamadas perdidas y mensajes. El mismo nombre una y otra vez, Brenda. Primero, fueron llamadas normales, luego intentos de FaceTime, luego un torrente de mensajes de texto que llegaban por Wi-Fi. ¿Por qué no funciona mi teléfono? Laura, ¿le pasó algo al plan? Contéstame ahora mismo. Vi cómo se acumulaban las notificaciones y no abrí ni una sola. Unos minutos después, apareció el nombre de mi mamá, luego el de mi papá. Dejé que esas llamadas también sonaran sin contestar. Era casi gracioso de una manera retorcida. Durante años, yo había sido la que tenía pánico de decepcionarlos. Y ahora, en el momento en que dejé de pagar por todo, eran ellos los que entraban en pánico. Antes del amanecer, preparé café, me senté en mi escritorio y abrí la cuenta del préstamo del coche. El saldo, el historial de pagos, los avisos de morosidad que había cubierto en silencio para que el banco no se llevara el jeep. Todo me miraba fijamente. Se me oprimió el pecho, pero no por culpa esta vez. Era ira, aguda y enfocada. Marqué al prestamista, pasé por las preguntas de seguridad, y cuando la representante me preguntó en qué podía ayudarme, dije, soy CEO prestataria de un vehículo que la otra parte está usando sin pagar. Me gustaría discutir el embargo del vehículo. Hubo una pausa mientras ella revisaba el archivo, luego un tono más cuidadoso. Me preguntó si el coche estaba en mi dirección. Le dije que no, que estaba en un condominio de mi propiedad en Zapopan donde vivía mi hermana. Le di la dirección,
Confirmé de nuevo que mi nombre estaba en el título y escuché mientras me explicaba el proceso. Podían enviar una grúa en algún momento de ese día, sin previo aviso, siempre y cuando estuviera en un área de estacionamiento pública o accesible. Firmé la autorización electrónicamente mientras ella todavía estaba en la línea. Al colgar, me imaginé a Brenda despertando tarde, arrastrando los pies hacia afuera en zapatillas, viendo un espacio de estacionamiento vacío donde solía estar su preciado Jeep. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí mal. Me sentí equilibrada. Los mensajes de texto seguían llegando. Mi teléfono está completamente muerto. No puedo llamar a nadie. ¿Qué hiciste? Más te vale arreglar esto. ¿Cancelaste mi línea? ¿Hablas en serio ahora mismo? Puse mi teléfono boca abajo y en su lugar abrí la cuenta de mi tarjeta de crédito. Si cancelar el plan de teléfono e ir tras el coche era cortar los lazos obvios, esto era desenterrar las raíces. Revisé mis estados de cuenta línea por línea, destacando todo lo que no podía reconocer de inmediato. Pequeños cargos en su mayoría, 540 pesos aquí, 1260 allá. Aplicaciones aleatorias, sitios de ropa de boutique de los que nunca había oído hablar. Una serie de alquileres de películas que no había visto. A primera vista, parecían el tipo de cosas que olvidas, pero sumados a lo largo de 6 meses, el total superaba los 36.000 pesos. Recordé el día en que Brenda había cogido mi cartera al salir por la puerta. Solo usaré tu tarjeta para comprar un Starbucks. Mi aplicación está rara, había dicho, riendo. Había traído una bebida, un pastelito que no pedí, y nunca volví a pensar en ello. En algún momento de esa parada para tomar café, se había memorizado mis números o les había sacado una foto. Llamé a la compañía de la tarjeta. Les dije que creía que un miembro de la familia había estado haciendo cargos no autorizados y leí la lista. El agente me preguntó si quería presentarlo como fraude y que me emitieran una nueva tarjeta. Sí, dije sin dudarlo. Y quiero que la eliminen como usuaria autorizada si está ahí por alguna razón. Lo comprobamos. Lo estaba. También había accedido a eso una vez, en nombre de ayudarla a construir su crédito. Lo arreglamos en menos de un minuto. Mientras se presentaba la denuncia por fraude, llegaron más mensajes por Wi-Fi. Brenda de nuevo, ¿por qué están rechazando mi tarjeta? Mi aplicación de Uber dice que el pago falló. Estás realmente loca. ¿Lo sabías? Luego mi papá, llámame ahora. Terminé primero con el banco. El agente me dijo que la investigación podría llevar algún tiempo, pero que los cargos se revertirían provisionalmente mientras los revisaban. Cuando colgamos, finalmente abrí mi correo electrónico. En la parte superior de mi bandeja de entrada había un mensaje de Andrés Campos con el asunto: notificación de desalojo, borrador adjunto. Hice clic. La carta era corta, formal y dolorosamente clara. Declaraba que Brenda estaba ocupando mi propiedad sin un contrato de arrendamiento, que estaba terminando su permiso para quedarse y que tenía 30 días para desalojar. Hacía referencia a la dirección, a mi propiedad y a los recursos legales que podría tomar si se negaba. Todo lo que tenía que hacer era firmarla y enviarla. Añadí mi firma electrónica, respiré hondo y se lo reenvié al correo electrónico de Brenda con una simple línea: por favor, consulta el archivo adjunto. Sin explicación, sin disculpas. Luego, según las instrucciones de Andrés, envié el documento para que fuera mandado por correo certificado a la dirección del condominio. En algún momento entre programar el envío y cerrar mi computadora portátil, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar de nuevo. Los mensajes de texto de Brenda habían pasado de la confusión a la rabia. ¿Me estás echando? No puedes hacer esto. Ese lugar también es mío. Estás literalmente arruinando mi vida por una estúpida computadora portátil. Dejé el teléfono y miré la lista que había hecho la noche anterior. La mayoría de los elementos ahora estaban tachados. Línea telefónica eliminada. Streaming y suscripciones bloqueadas. Acceso a la tarjeta de crédito cortado. Jeep en camino a un depósito de grúas. Vivienda gratuita oficialmente en cuenta regresiva. Afuera, el sol estaba subiendo, tiñendo el cielo de ese azul brillante de Jalisco que normalmente amaba. Por una vez, sentí que me pertenecía.
Mi hermana pensó que me había castigado cuando tiró mi computadora portátil a la alberca. No tenía ni idea de que el verdadero castigo era despertar a un mundo en el que finalmente dejé de fingir que le debía todo. Y para cuando la grúa llegó a ese condominio en Zapopan, ya era demasiado tarde para que ella fingiera que nada había cambiado. No tardó mucho en que las consecuencias aparecieran en mi puerta. Alrededor de las 10 de esa mañana, justo cuando empezaba a responder correos electrónicos de clientes y a fingir que tenía una vida normal, alguien empezó a golpear la puerta de la casa con tanta fuerza que los marcos temblaron. Ni siquiera necesité mirar para saber quién era. «Abre la maldita puerta, Laura». La voz de Brenda atravesó la madera. «¿Qué le hiciste a mi coche?» Mi corazón dio un vuelco, pero mis manos estaban firmes. En lugar de ir a la puerta, cogí mi teléfono, abrí la cámara y empecé a grabar mientras caminaba hacia la entrada. No la abrí. Solo miré por la mirilla y la vi paseándose por mi escalón de entrada como un animal enjaulado. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado. Todavía vestía leggings y una sudadera ancha, y tenía esa mirada salvaje que ponía cada vez que pensaba que estaba perdiendo el control. «Se lo llevaron», gritó, pateando la parte inferior de la puerta. Una grúa apareció y se llevó mi jeep. «Mi jeep, Laura». Golpeó la puerta con la palma de la mano. «Sé que tú hiciste esto. Tú y tu estúpido dinero y tus estúpidos juegos de poder. Abre esta puerta y arréglalo». Aclaré mi garganta y levanté la voz lo suficiente para que pudiera oírme a través de la madera. «No es tu jeep, Brenda. Es del banco. Y mi nombre está en ese préstamo, ¿recuerdas?» Hubo un momento de silencio. Luego se rió, una risa aguda y cruel. «Ah, así que así son las cosas. Cancelas mi teléfono, me cortas la tarjeta, haces que se lleven mi coche, ¿y ahora qué? ¿Me estás desalojando?» Volvió a golpear la puerta. «Estás haciendo todo esto por una computadora portátil». «¿Una computadora portátil, Laura?» No respondí. Pasó de gritar a chillar, soltando insultos, llamándome desalmada, loca, una controladora que siempre necesitaba sentirse superior. En un momento dado, gritó, «¿Crees que eres mejor que todos solo porque sabes pagar facturas?» Eso casi me hizo reír. Casi. Lo que realmente hice fue pulsar el botón lateral de mi teléfono y marcar el 911. Con la grabación aún en marcha, me alejé de la puerta mientras hablaba en voz baja con la operadora. Le dije que mi hermana estaba fuera, que estaba golpeando la puerta y se negaba a irse, que ya había habido daños a la propiedad en las últimas 24 horas. Me dijeron que me quedara dentro, que mantuviera la puerta cerrada con llave y que esperara a que llegaran los agentes. Cuando el coche patrulla llegó, observé desde la ventana delantera cómo un agente salía y se dirigía directamente a Brenda. Hubo muchos gestos, algunos señalamientos hacia mi casa. La voz de Brenda aún más alta hablando de familia y traición y de reaccionar de forma exagerada. Unos minutos más tarde, la agente Reyes llamó a mi puerta, y esta vez la abrí. Parecía cansada pero amable, del tipo de cansancio que dice que ha visto esta misma situación más veces de las que puede contar. Le mostré el vídeo, los mensajes de texto. Le expliqué lo que había pasado con la computadora portátil y el dinero. Ella escuchó, asintiendo lentamente. «Legalmente», dijo cuando terminé, «has hecho todo correctamente. Ella no tiene ningún derecho a estar aquí si le dices que se vaya. Si vuelve y hace esto de nuevo, podrías considerar una orden de alejamiento. Sé que es familia, pero eso no la pone por encima de la ley». Detrás de ella, Brenda estaba de pie en la acera, con los brazos cruzados, el rostro enrojecido de furia y humillación. Cuando la agente le dijo que tenía que irse, que no podía volver a golpear mi puerta, Brenda le gritó por encima del hombro, «Estás arruinando mi vida, Laura. Realmente estás arruinando mi vida por unos estúpidos aparatos electrónicos». No salí al porche. Solo la miré y dije con mucha calma, «No, solo he dejado de financiarla». Después de que el coche de policía se fuera, mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con el nombre de mi papá. Respondí, más por curiosidad que por otra cosa. Ni siquiera dijo hola. «¿En qué diablos estás pensando?», espetó. «Tu hermana está histérica. Le quitaste su coche, su teléfono, su lugar para vivir por una mala decisión.
Sentí que se me tensaba la mandíbula. Papá, no es una mala decisión. Ha estado usando mi tarjeta de crédito sin permiso durante meses. Más de 36.000 pesos. No ha pagado por ese coche en casi un año. Ha estado viviendo en mi condominio gratis durante 3 años. Y destruyó mi computadora portátil porque no quise darle 180.000 pesos más. Hubo una larga pausa en la línea. Podía oírlo respirar. Nos dijo que estabas exagerando, dijo finalmente. Dijo que te ofreciste, luego cambiaste de opinión, y ahora la estás castigando. De hecho, me reí, un sonido corto y sin humor. Por supuesto que lo hizo. Le hablé de la denuncia por fraude, de los extractos bancarios, de la notificación de desalojo del abogado. Se lo expuse todo claramente. Sin rodeos, sin disculpas. Al otro lado, podía oír a mi mamá llorando en voz baja como si estuviera a su lado con el teléfono en altavoz. Laura, cariño, susurró, es tu hermana. Cometió un error. Ella simplemente no entiende el dinero como tú. Ya sabes cómo es. Sí, dije, con voz plana. Sé exactamente cómo es. Y tú también lo sabes. Simplemente no quieres admitirlo. Mamá intentó recurrir a la culpa. Dice que va a terminar en la calle. Dice que la estás desechando. ¿Es eso realmente lo que quieres? Cerré los ojos, respiré hondo. Quiero que sea responsable de sí misma por una vez. No la estoy desechando. Simplemente ya no voy a amortiguar la caída. Después de colgar, la tía Lucía empezó a enviar largos párrafos de texto sobre cómo el dinero va y viene, pero las hermanas son para siempre. Cómo estaba dejando que el éxito me cambiara. Cómo debería recordar quién compartió habitación conmigo cuando éramos niñas. Unas horas más tarde, Brenda hizo una publicación en Facebook sobre miembros de la familia codiciosos que roban coches y casas y utilizan el dinero como arma. Amigos en común empezaron a intervenir, algunos defendiéndola ciegamente, otros enviándome mensajes privados para preguntar si todo estaba bien. No entré en los comentarios. No escribí un gran hilo de denuncia con capturas de pantalla y pruebas, aunque podría haberlo hecho fácilmente. Denuncié la publicación por acoso, bloqueé a un par de los idiotas más ruidosos y volví a mi trabajo. Porque esto es lo que finalmente entendí, cualquiera que quisiera verme como la villana iba a hacerlo, sin importar cuántos hechos les presentara. La gente que realmente me conocía no necesitaba una presentación de diapositivas para entender la situación. Esa tarde, sentada en mi escritorio con el teléfono boca abajo y el correo electrónico abierto, me di cuenta de algo más también. Por primera vez en mi vida, la persona más ruidosa y dramática de la familia no estaba escribiendo la historia. Era yo. Y por más desordenado y doloroso que fuera ese día, una parte de mí estaba casi aliviada. Porque una vez que dejas de ser la hija buena cuyo trabajo es mantener a todos cómodos, hay una extraña y aterradora libertad en dejar finalmente que la gente se sienta incómoda con la verdad. 18 meses después, el correo electrónico del tribunal llegó como cualquier otra notificación. Era breve y seco. Solo una nota de que Brenda había completado con éxito su libertad condicional. Sus horas de servicio comunitario estaban registradas. Sus pagos estaban al día. Legalmente, todo el lío estaba cerrado. Emocionalmente, no tanto. Para entonces, mi vida era muy diferente al día en que tiró mi computadora portátil a la alberca. Tenía un MacBook nuevo, obviamente. Había actualizado mis sistemas, hecho copias de seguridad de todo en 3 lugares diferentes y endurecido mis contratos con los clientes. Mi negocio había crecido, no de una manera llamativa de éxito de la noche a la mañana, sino con cifras constantes y sólidas. Tenía más referencias, mejores límites y un nivel de concentración que no sabía que me faltaba cuando la mitad de mi energía mental se destinaba a apagar los incendios que Brenda provocaba. También había construido algo que nunca pensé que tendría con mis padres, una distancia honesta. Veía a mi mamá para tomar un café una vez cada mes o 2, solo nosotras dos. A veces hablábamos de cosas ligeras como su jardín o el club de lectura al que se había unido. A veces las conversaciones eran más profundas. Una tarde, con voz temblorosa mientras tomábamos un té helado,
Admitió que ver a Brenda con un chaleco naranja recogiendo basura había roto algo en ella. No porque no mereciera las consecuencias, dijo mamá en voz baja, sino porque me di cuenta de cuántas veces la protegimos de ellas y cuántas veces te las cargamos a ti en su lugar. Mi papá tardó más en cambiar, como un gran barco tratando de girar en un canal estrecho. Nunca me dio una disculpa dramática, pero dejó de pedirme que arreglara las cosas. Cuando le dije que todavía no iría a las grandes celebraciones familiares, simplemente asintió y dijo, entiendo, en lugar de hacerme sentir culpable. Era nuevo. Era frágil, pero era real. En cuanto a Brenda, se convirtió más en un rumor que en una presencia. Oí que se había mudado de nuevo con mis padres por un tiempo, y luego a un pequeño apartamento con una compañera de cuarto. Oí que trabajaba en una tienda, fichando como todo el mundo. Oí que había dejado de decir a la gente que estaba a punto de triunfar, y había empezado a decir cosas como, solo estoy tratando de mantenerme a flote. No espié sus redes sociales. No pedí noticias. Cuando su nombre surgía, dejaba que otros hablaran y mantenía una expresión neutra. Yo había tomado mis decisiones. Ella estaba viviendo con las suyas. La primera vez que la vi de nuevo, no fue en una dramática cumbre familiar. Fue en el lugar más ordinario posible, un supermercado. Estaba empujando un carrito por el pasillo de los congelados, tratando de decidir entre dos marcas de empanadillas, cuando oí a alguien decir mi nombre en voz muy baja. ¿Laura? Me giré, y allí estaba ella. Sin delineador de ojos dramático, sin un atuendo preparado, solo unos vaqueros, una camiseta descolorida con el logo de una tienda que sabía que pagaba unos 270 pesos la hora, y una placa con su nombre enganchada en el pecho. Parecía mayor. No de mala manera, solo menos pulida. Tenía leves líneas alrededor de los ojos que no recordaba y un cansancio en los hombros que reconocí porque yo lo había llevado durante años. Por un segundo, ninguna de las dos dijo nada. Nos quedamos mirándonos, ambas sabiendo que hubo un tiempo en que habríamos compartido habitación, ropa, secretos. Y luego estaba el ahora. Tragó saliva con dificultad. Sé que no se supone que deba molestarte, dijo, bajando la mirada. Pero solo. Quería decir algo, si está bien. La orden de alejamiento había expirado con su libertad condicional. Técnicamente, no estaba infringiendo nada al estar allí. Podría haberme ido, y una parte de mí lo consideró. Pero otra parte, la que se había sentado en terapia y había desentrañado cada capa desordenada de nuestra infancia, sentía curiosidad. ¿Puedes hablar?, dije con cuidado. No prometo nada, pero puedes hablar. Asintió, con los ojos brillantes de una manera que no había visto desde que éramos niñas. Lo siento, dijo, y esta vez no había drama en ello, ningún intento de actuación. Su voz tembló al decir la palabra. Por la computadora portátil, por el dinero, por la forma en que te utilicé. Me decía a mí misma que merecía tu ayuda porque éramos familia. Porque a ti te iba mejor y yo estaba luchando. Me inventé todas estas historias en mi cabeza sobre que eras egoísta para no tener que ver lo que estaba haciendo. Pero ahora lo sé. Sé que te robé. Sé que te asusté. Sé que te hice sentir que no importabas a menos que estuvieras arreglando mi vida. Sentí que algo se retorcía en mi pecho ante eso. Una mezcla de ira y dolor y un extraño e inesperado atisbo de alivio. No me interesaba facilitarle las cosas, pero tampoco me interesaba fingir que esta conversación no significaba nada. Lo hiciste, dije en voz baja. Hiciste todo eso. Asintió de nuevo, una lágrima deslizándose por su mejilla. No la secó dramáticamente. Simplemente la dejó caer. La libertad condicional fue un asco, admitió con una risita sin humor. El servicio comunitario fue un asco. Tener que devolver cada peso fue un asco. Pero la peor parte fue darme cuenta de que nunca fui tan indefensa como les decía a todos. Simplemente no quería crecer porque era más fácil dejar que tú fueras la adulta por las dos. Nos quedamos allí en el pasillo de los congelados, el zumbido de los congeladores llenando el silencio entre sus frases. No te pido que me perdones, añadió rápidamente. Quiero decir, si alguna vez lo haces, sería increíble, pero entiendo si no puedes. Solo necesitaba que supieras que sé lo que hice,
Y que estoy tratando de ser diferente ahora, por mi cuenta. Respiré hondo, sintiendo el peso de cada año que habíamos pasado en nuestra antigua habitación compartida, cada festividad que me había perdido recientemente, cada vez que había querido una hermana y en su lugar había recibido un parásito. Aprecio que digas eso, dije finalmente. Y me alegro de que estés asumiendo la responsabilidad. De verdad. Sus ojos se encontraron con los míos, esperanzados por medio segundo, luego cautelosos de nuevo. Eso significa. Significa que no voy a fingir que nada de eso sucedió, interrumpí suavemente. Significa que no voy a volver a como eran las cosas. No te voy a prestar dinero. No voy a firmar nada. No voy a ser tu plan de emergencia. Si alguna vez volvemos a tener algún tipo de relación, será pequeña y lenta y en términos muy claros. Y tengo derecho a alejarme en el segundo que sienta que estás volviendo a los viejos patrones. Sin culpas, sin discursos sobre la familia. Se estremeció un poco ante eso, pero asintió. Es justo, susurró. ¿Más que justo? Sinceramente, no nos abrazamos. No hubo música dramática, ni curación instantánea. Simplemente nos quedamos allí un momento más, dos adultas que finalmente se habían visto obligadas a madurar de maneras muy diferentes. Y luego volvimos a nuestros carritos. Mientras me alejaba, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en mi vida, no me estaba definiendo por quién era yo para ella. Ni la salvadora, ni el banco, ni la villana de su historia lacrimógena, solo yo. Más tarde, cuando se lo conté a mi terapeuta, sonrió y dijo, hiciste lo más difícil que la mayoría de la gente tiene que hacer. Te elegiste a ti misma sin necesidad de destruir a nadie más para hacerlo. Y eso, más que cualquier orden judicial o coche embargado, fue la verdadera venganza. No ver a Brenda sufrir, no tener la última palabra, sino negarme a devolver mi vida a la misma dinámica que casi me devoró por completo. Si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la lealtad familiar sin límites no es amor. Es borrarse a uno mismo. Decir que sí hasta que no te queda nada no te convierte en una buena hija o una buena hermana. Solo te deja vacía. Las personas que de verdad te quieren no te piden que te prendas fuego para mantenerlas calientes. Aprenden a encender su propio fuego, aunque les lleve más tiempo, aunque fallen algunas veces. Así que, si tienes tu propia Brenda en tu vida, alguien que llama amor a la manipulación y ayudarse a sí misma, al robo, esto es lo que quiero que escuches. Tienes permitido parar. Tienes permitido decir que no. Tienes permitido proteger la vida por la que trabajaste, incluso si las personas que se beneficiaron de tu silencio te llaman cruel por alzar la voz finalmente. Porque al final del día, el verdadero castigo no es perder el acceso al dinero, al coche o al sofá de otra persona. El verdadero castigo es despertar una mañana y darte cuenta de que la persona a la que has estado desangrando ya, no está dispuesta a sangrar por ti. Y si tú eres la que ha estado sangrando, no le debes a nadie una disculpa por decidir finalmente sanar.